Margaret se despertó en su enorme cama. No podía ver la dorada luz del sol que entraba por los ventanales. No había visto nada en 3 años. El accidente de coche la dejó ciega a los 25 años. Ahora tenía 28 y vivía en una casa que parecía una prisión. Pasó la mano por las suaves sábanas de seda. Todo en esa casa era caro. La cama costaba más dinero del que la mayoría de la gente ganaba en un año. Las cortinas eran de la mejor calidad. La alfombra era suave bajo sus pies descalzos, pero nada la hacía feliz. Margaret se levantó lentamente. Sabía exactamente dónde estaba todo. Tenía que aprenderse a conocer cada rincón de esa casa. A Richard no le gustaba que se tropezara con las cosas. Decía que la hacía parecer estúpida delante de los demás. Así que aprendió a caminar sin tocar las paredes. Aprendió a contar los pasos de la cama al baño. 15 pasos seguidos, luego giró a la izquierda 3 pasos más. El baño era enorme. Tenía una bañera grande con espacio para 3 personas. El espejo estaba cubierto de oro por los bordes. Margaret no podía ver nada, pero sabía que estaba allí. Richard se lo había contado muchas veces. Le gustaba hablar de cuánto costaba todo. Le gustaba recordarle lo afortunada que era de tener todas esas cosas bonitas. Margaret se lavó la cara con agua fría. Se cepilló los dientes y se peinó su larga cabellera castaña. Tenía una hermosa cabellera que le caía hasta los hombros. La gente siempre decía que era bonita, pero ella ya no podía verse a sí misma. A veces olvidaba su aspecto. Caminó hacia su armario. Estaba lleno de vestidos caros que Richard le había comprado. Él escogió toda su ropa. Dijo que no podía elegir ropa buena porque no podía verla. Todos los vestidos eran del mismo estilo. Eran largos y le cubrían los brazos. Richard dijo que la hacían parecer una esposa decente. Margaret se puso un vestido azul. Al menos Richard le dijo que era azul. Ya no recordaba cómo era el azul. Los colores ahora eran solo palabras. Se puso el collar de perlas que Richard le hacía usar todos los días. Le pesaba alrededor del cuello. Bajó las grandes escaleras hacia la cocina. Se sujetó con fuerza a la barandilla. Las escaleras eran de mármol y muy resbaladizas. Se cayó una vez durante su primer mes allí. Richard estaba muy enojado. Dijo que estaba siendo descuidada a propósito para llamar la atención. La cocina era más grande que la mayoría de las salas de estar. Tenía 2 hornos, un refrigerador enorme y encimeras de piedra cara, pero a Margaret no se le permitía cocinar. Richard decía que las personas ciegas no debían usar cuchillos ni estufas calientes. Dijo que era demasiado peligroso. Así que una mujer llamada señora Chen venía todos los días a cocinar y limpiar. La señora Chen ya estaba allí preparando el desayuno. Era una amable mujer de China que hablaba con un fuerte acento. Era la única persona con la que Margaret hablaba casi todos los días, pero incluso la señora Chen era cuidadosa con lo que decía. Richard le pagaba el sueldo y ella necesitaba el trabajo. «Buenos días, señora Sullivan», dijo la señora Chen en voz baja. «Le preparé los huevos como a usted le gustan». Margaret se sentó en la mesita en la esquina de la cocina. Era allí donde comía todas sus comidas. Richard comía en el comedor grande, pero dijo que la cocina estaba bien para Margaret. Dijo que podría derramar comida sobre los muebles. Los huevos estaban suaves y calientes. La señora Chen siempre los cocinaba a la perfección. También hacía tostadas con mantequilla y mermelada. Margaret comió despacio. No había razón para apresurarse. No tenía a dónde ir ni nada que hacer. «Señora Chen», dijo Margaret en voz baja, «¿cree que hará un buen día hoy?» La señora Chen miró por la ventana. «Sí, muy soleado. Las flores del jardín están floreciendo. Son muy bonitas». Margaret asintió. Le encantaban las flores. Antes del accidente, tenía un pequeño jardín detrás de su apartamento. Cultivaba rosas y girasoles. Le encantaba sentarse afuera y sentir el sol en la cara mientras contemplaba los colores brillantes.
Ahora solo podía sentir el sol y oler las flores. Pero Richard dijo que el jardinero se encargaba de todo. No le permitían salir sola. Después del desayuno, Margaret fue a la sala. Allí era donde pasaba la mayor parte de sus días. La habitación tenía sofás y sillas caros. Había cuadros en las paredes que costaban miles de dólares. A Richard le gustaba contarles a sus invitados sobre cada cuadro y cuánto había pagado por ellos. Margaret se sentó en su silla habitual junto a la ventana. Podía sentir el calor del sol a través del cristal. Le gustaba sentarse allí y escuchar los sonidos del exterior. Podía oír los coches pasar por la calle. A veces, los niños pasaban camino a la escuela. Podía oírlos reír y hablar. Le hacía recordar cuando era joven y libre. Había un piano en la esquina de la habitación. Era un hermoso piano de cola de madera oscura. Valía más que las casas de la mayoría de la gente, pero el piano ahora era solo para exhibirlo. Margaret no lo había tocado desde que se mudó aquí. Tenía demasiado miedo de intentarlo. Antes del accidente, Margaret estaba profesora de piano. Amaba la música más que nada en el mundo. Empezó a tocar a los 5 años. A los 18, ya era lo suficientemente buena como para tocar en conciertos. Daba clases de piano a niños y tocaba en bodas y fiestas. La música era toda su vida. Pero después de perder la vista, todo cambió. Intentó tocar el piano en el hospital, pero se sentía mal. Sus dedos no encontraban las teclas correctas. La música sonaba fatal. El médico le dijo que podía aprender a tocar de nuevo, pero que le llevaría tiempo y práctica. Richard dijo que no tenía sentido. Dijo que nadie quería oír a una persona ciega tocar el piano, así que el piano simplemente se quedaba allí acumulando polvo. A veces, Margaret se acercaba y tocaba las teclas con mucha suavidad. Recordaba cómo se sentía tocar música hermosa, pero nunca las presionaba con la fuerza suficiente para que sonaran. Tenía demasiado miedo de que Richard la oyera y se enfadara. Sonó el timbre. Margaret oyó a la señora Chen abrir. Alguien trajo flores para Richard de su oficina. Llegó más gente a entregar comida para una fiesta que Richard estaba organizando. Margaret escuchó todas las voces, pero nadie le habló. Era como un mueble en su propia casa. A la hora de comer, Richard llegó a casa. Margaret oyó su coche en la entrada. Era un coche grande y caro que hacía mucho ruido. A Richard le gustaba que la gente se diera cuenta de su llegada. Entró en la sala donde estaba sentada Margaret. Podía oler su colonia. Era fuerte y cara, como todo lo que poseía. «Hola, cariño», dijo, pero su voz era fría. «¿Tuviste un buen día?» Margaret asintió. «Sí, Richard». La señora Chen preparó un desayuno delicioso. «Bien. Espero que te hayas quedado dentro como se supone que debes hacer. No quiero que el vecino te vea vagando por ahí. Sería vergonzoso». Margaret sintió que se le encogía el corazón. Ni siquiera había pensado en salir. Pero ahora se sentía atrapada de nuevo. Richard tenía reglas sobre todo lo que podía y no podía hacer. Y la regla más importante era que no podía avergonzarlo delante de otras personas. 3 días después, Richard llegó a casa antes de lo habitual. Margaret estaba sentada en su silla junto a la ventana cuando oyó su coche. Miró su reloj. Eran solo las 3 de la tarde. Richard nunca llegaba a casa antes de las 6. Oyó sus pasos en el suelo de mármol. Sus zapatos eran de cuero caro y hacían un ruido agudo al caminar. Margaret podía adivinar su estado de ánimo por cómo caminaba. Hoy, sus pasos eran rápidos y emocionados. Eso solía significar que estaba planeando algo. «Margaret», gritó al entrar en la sala. «Tengo noticias maravillosas». Margaret se giró hacia su voz. «¿Qué noticias, Richard?» «Voy a dar una cena este sábado. Vienen personas muy importantes de mi empresa. El señor Williams, el presidente del banco, estará aquí. También el señor y la señora Peterson del bufete de abogados. Esto es muy importante para mi negocio».
Margaret asintió. Richard. Solía organizar cenas. Ella solía quedarse arriba en su habitación durante ellas. Richard dijo que era mejor así. Dijo que sus amigos de negocios no necesitaban verla. Eso suena bien. Richard. ¿Debería quedarme en mi habitación como siempre? Richard se rió, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que le revolvía el estómago a Margaret. Oh, no, cariño. Esta vez vas a ser parte de la fiesta. Vas a entretener a nuestros invitados. Margaret se sintió confundida. ¿Entretenerlos? ¿Qué quieres decir? Vas a tocar el piano para todos. ¿No será encantador? El corazón de Margaret comenzó a latir muy rápido. Sintió frío por todas partes. Richard, ya no puedo tocar el piano. Lo sabes. No he tocado en 3 años. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Tonterías, dijo Richard. Su voz se estaba volviendo más dura. Solía ser tan bueno en eso. Seguramente recuerdas algo. Pero Richard, necesito tiempo para practicar. Necesito aprender a tocar sin ver las teclas. Es muy difícil. Y tienes 3 días. Richard la interrumpió. Eso debería ser tiempo de sobra. Margaret sintió que el pánico le subía al pecho. Por favor, Richard. No quiero avergonzarte delante de tus amigos importantes. Quizás podría simplemente saludarte y luego volver arriba. Richard se acercó a ella. Podía oler su colonia cada vez más fuerte. Tocarás el piano, Margaret. ¿Y sabes por qué? Margaret negó con la cabeza. Tenía miedo de preguntar. Porque la semana pasada, en la fiesta de los Johnson, volcaste la copa de vino de la señora Johnson. El vino tinto manchó todo su vestido blanco. Estaba muy disgustada. Todos nos miraron fijamente. Parecía un tonto que no puede controlar a su propia esposa. Margaret recordó esa noche. Había estado tratando de encontrar el baño y se perdió. Chocó con una mesa y oyó cristales romperse. Dijo que lo sentía muchas veces, pero la señora Johnson estaba muy enojada. Le pedí disculpas, Richard. Fue un accidente. Lo siento, no arregla nada, dijo Richard. Su voz se hacía cada vez más fuerte. ¿Sabes lo que me dijo el señor Johnson en el trabajo? Al día siguiente. Me preguntó por qué había traído a mi esposa a una fiesta si iba a romper cosas. Se rió de mí. Margaret. ¿Yo? Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No quise avergonzarte, pero lo hiciste. Y ahora, vas a compensarlo. Vas a demostrarles a todos que mi esposa tiene talento. Que no es solo una torpe. Ciega que rompe cosas. Margaret se secó los ojos. Richard, por favor. De verdad que ya no puedo tocar. ¿Y si cometo errores? ¿Y si te hago quedar aún peor? Richard la agarró del brazo. No. Con la suficiente fuerza como para lastimarla, pero sí con la suficiente fuerza como para asustarla. No cometerás errores. Practicarás todos los días. Hasta el sábado. Tocarás algo hermoso y todos quedarán impresionados. ¿Me entiendes? Margaret asintió porque estaba demasiado asustada para decir que no. Bien, dijo Richard, soltándole el brazo. Ya les he dicho a todos que mi talentosa esposa actuará para ellos. Todos estaban muy emocionados de oírte tocar. Después de que Richard salió de la habitación, Margaret se quedó muy quieta. Sentía que no podía respirar. El piano de la esquina le parecía enorme y aterrador. Hacía 3 años que no tocaba esas teclas. Ni siquiera recordaba cómo sentarse correctamente al piano. La señora Chen entró en la habitación con un vaso de agua. Había oído todo lo que Richard había dicho. Señora Sullivan, susurró. Está bien. Margaret tomó el agua con manos temblorosas. Señora Chen, ya no sé tocar el piano. ¿Qué voy a hacer? La señora Chen se sentó a su lado. Esto era peligroso porque a Richard no le gustaba que la señora Chen actuara demasiado amistosamente, pero parecía preocupada por Margaret. Tal vez lo recuerdes.
dijo la señora Chen en voz baja. Como andar en bicicleta. Tal vez tus dedos lo recuerden. Margaret negó con la cabeza. No es tan simple. Cuando podía ver, leía partituras. Observaba mis dedos sobre las teclas. Ahora no puedo hacer nada de eso. Pero tú tocaste durante muchos años antes. Tus manos deben recordar algo. Margaret miró hacia el piano. Tengo miedo, señora Chen. ¿Qué pasa si me siento y no puedo tocar nada? ¿Qué pasa si me quedo ahí sentada como una tonta mientras todos miran? ¿Y si no lo intentas? Preguntó la señora Chen con suavidad. El señor Richard se enojará mucho si ni siquiera practicas. Margaret sabía que la señora Chen tenía razón. Richard se pondría furioso si ella no lo intentaba al menos y si fallaba en el fiesta. Sería aún peor vivir con él. Esa noche, después de que Richard se fuera a su oficina a trabajar, Margaret caminó lentamente hacia el piano. Sus manos aún temblaban. Había pasado junto a este piano todos los días durante 3 años, pero nunca lo había tocado realmente. Sacó el banco del piano y se sentó. Se sentía extraño y familiar a la vez. Recordaba haberse sentado en un banco igual cuando era niña. Su primera profesora de piano, la señora García, solía ajustarle la altura del banco. Margaret levantó las manos y las colocó sobre las teclas. Las teclas de marfil se sentían suaves y frescas bajo sus dedos. Por un momento, simplemente se sentó allí, sintiéndolas. Estas teclas habían creado una música tan hermosa una vez. Ahora se sentían como extrañas. Presionó una tecla muy suavemente. Hizo un sonido suave. Presionó otra tecla, y luego otra. Los sonidos eran bonitos, pero no formaban música juntos. Eran solo notas al azar. Margaret intentó recordar una canción sencilla que conocía. Twinkle, twinkle, little estrella. Había enseñado esta canción a cientos de niños a lo largo de los años. Seguramente, podía tocar esta sencilla canción. Puso su mano derecha en posición e intentó tocar las primeras notas, pero sus dedos tocaron las teclas equivocadas. La canción sonaba fatal. Lo intentó otra vez. Seguía mal, una y otra vez. Seguía mal. Después de 1 hora intentándolo, Margaret estaba llorando. Ni siquiera podía tocar la canción más sencilla del mundo. ¿Cómo se suponía que iba a tocar algo lo suficientemente bueno para la importante cena de Richard? Oyó los pasos de Richard acercándose a la sala. Se secó los ojos rápidamente y cerró la tapa del piano. ¿Qué tal tu primer ensayo?, preguntó Richard. Bien, mintió Margaret. Apenas estoy empezando. Bien. Recuerda, estas personas son muy importantes para mi carrera. El señor Williams decide quién asciende en el banco. Si lo impresionas, podría cambiar todo nuestro futuro. Margaret asintió, pero por dentro se sentía mal. Ahora sabía por qué Richard la obligaba a hacer esto. No era realmente un castigo por romper la copa de vino. Quería usarla para impresionar a su jefe. Pensaba que su forma de tocar el piano podría ayudarlo a ascender. Pero, ¿qué pasaría cuando ella no pudiera tocar bien? ¿Qué pasaría cuando lo avergonzara frente a las personas más importantes que él conocía? Margaret no quería pensar en eso. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con dolor de cabeza. Apenas había dormido en toda la noche. No dejaba de pensar en el piano, la fiesta y la cara de enfado de Richard cuando ella fracasó. Después del desayuno, volvió al piano. La señora Chen le trajo una taza de té y la puso encima. «Puedes hacerlo, señora Sullivan». La señora Chen. «Creo en ti», dijo Margaret en voz baja. Deseaba poder creer en sí misma. Abrió la tapa del piano y volvió a poner las manos sobre las teclas. Esta vez intentó recordar exactamente cómo se movían sus dedos. Intentó sentir la música en lugar de pensar en ella. Empezó con escalas sencillas. Do, re, fa, la, te, do. Su mano derecha subió las teclas una a una. Estaba temblorosa, pero mejor que ayer. Durante 2 horas,
Margaret practicó escalas y canciones sencillas. Sus dedos estaban mejorando un poco para encontrar las teclas correctas, pero seguía cometiendo muchos errores y solo le quedaban 2 días para prepararse. Esa noche, Richard llegó a casa con una gran sonrisa. «Tengo más buenas noticias», anunció. «Les conté a todos en el trabajo sobre tu actuación al piano. Ahora aún más gente quiere venir a la fiesta. Tendremos 20 invitados en lugar de 10. Margaret sintió que se le encogía el corazón. 20 personas la verían fracasar. 20 personas la verían avergonzar a Richard, y una de ellas era su jefe, quien podría cambiar su futuro. «Richard», dijo con cautela, «quizás deberíamos hacerlo sencillo. Solo una pequeña fiesta con unas pocas personas». «Para nada», dijo Richard. «Este va a ser el evento del año. Todos hablarán de lo talentosa y culta que es mi esposa. Les demostrará que soy un hombre que merece respeto». Margaret asintió, pero por dentro gritaba. Se había convertido en la herramienta de Richard para impresionar a los demás. Si lo conseguía, quedaría bien. Si fracasaba, nunca la perdonaría. Esa noche, practicó hasta que le dolieron los dedos. Practicó escalas y canciones sencillas una y otra vez. Pero seguía sonando como una principiante, no como alguien que solía ser una pianista de verdad. El sábado se acercaba rápidamente, y a Margaret se le acababa el tiempo. La mañana del sábado llegó demasiado rápido. Margaret se despertó con náuseas. Hoy era el día de la cena. Hoy era el día en que tendría que tocar el piano delante de 20 personas importantes. Hoy era el día en que probablemente avergonzaría a Richard más que nunca. Había practicado durante 3 días, pero seguía sin poder tocar muy bien. Sus dedos encontraban las teclas equivocadas con demasiada frecuencia. La sencilla canción que intentaba tocar sonaba entrecortada y confusa. No estaba ni de cerca lista para tocar ante nadie, y mucho menos ante el jefe de Richard y sus otros amigos importantes. La señora Chen llegó temprano para ayudar con los preparativos de la fiesta. Cocinó comida especial y limpió toda la casa hasta que quedó reluciente. Margaret podía oírla moverse, preparándolo todo. El olor a comida cara llenaba el aire. «Sra. Sullivan», dijo la señora Chen cuando le trajo el desayuno a Margaret. «¿Cómo se siente hoy?» Margaret no podía comer mucho. Tenía el estómago demasiado nervioso. «Tengo miedo, señora Chen. No creo que pueda con esto». La señora Chen se sentó a su lado un momento. «Tal vez cuando te sientes al piano esta noche, algo suceda. Tal vez la música vuelva a ti cuando realmente la necesites». Margaret deseaba poder creerlo, pero sabía que no funcionaba así. La música requería práctica y habilidad. 3 días de luchar con canciones sencillas no la convertirían de repente en la buena pianista que solía ser. Al mediodía, Richard llegó a casa para ver los preparativos. Estaba muy emocionado y feliz. Margaret podía oírlo caminar por la casa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. «Margaret», llamó, «ven aquí. Quiero enseñarte algo». Margaret se dirigió a la sala donde estaba Richard. Podía oler a cera para muebles. La señora Chan lo había limpiado todo hasta dejarlo reluciente. «Moví algunos muebles», dijo Richard. «El piano ahora está en el centro de la habitación donde todos pueden verlo perfectamente. Puse sillas en círculo a su alrededor como en una verdadera sala de conciertos. ¿No será maravilloso?» A Margaret se le encogió el corazón. Había esperado que el piano estuviera en un rincón donde la gente no le prestara mucha atención. Ahora sería el tema principal de toda la noche. «Richard, debería decirte algo. He estado practicando, pero todavía no soy muy buena. Quizás debería tocar una canción corta y sencilla y luego parar». Richard dijo bruscamente, «No quiero oír hablar mal hoy. Vas a estar maravillosa. Les he dicho a todos lo talentosa que eres. El señor Williams está especialmente emocionado de oírte tocar. Le encanta la música clásica». Margaret se sintió atrapada. Sabía que decepcionaría a todos,
especialmente al señor Williams. Pero Richard no escuchó sus preocupaciones. ¿Qué me pongo esta noche?, preguntó Margaret, con la esperanza de cambiar de tema. Te compré un vestido nuevo, dijo Richard. Es negro y elegante, perfecto para una actuación de piano. Está colgado en tu armario. Margaret pasó la tarde intentando practicar una vez más. Eligió la canción más sencilla que recordaba, Amazing Grace. Era una canción que había tocado cientos de veces antes de su accidente. Si podía tocar algo bien, debía ser esta canción. Pero incluso Amazing Grace le resultaba difícil ahora. Seguía tocando notas equivocadas. Su ritmo se apagó. No sonaba para nada como la hermosa canción que se suponía que era. A las 5, Margaret subió a prepararse. El vestido nuevo que Richard compró estaba colgado en su armario. Palpó la tela. Era suave y caro, como todo lo que Richard compraba. Se lo puso y se cepilló el pelo. Se puso los pendientes de diamantes que Richard le hacía usar para ocasiones especiales. Mirarse al espejo era inútil, pero Margaret se paró frente a él de todos modos. No podía verse, pero recordaba cómo era antes. Se preguntó si seguía luciendo igual o si 3 años de tristeza le habían cambiado el rostro. A las 6:30, los invitados empezaron a llegar. Margaret podía oír coches entrando en la entrada. Oyó voces y risas cuando la gente entraba en la casa. Richard saludaba a todos a gritos, mostrando sus costosos muebles y adornos. Margaret se quedó arriba hasta que Richard la llamó. Esperaba que de alguna manera la noche pasara y todos olvidaran la actuación de piano, pero sabía que Richard jamás permitiría que eso sucediera. Margaret, llamó Richard desde abajo. Baja a conocer a nuestros invitados. Margaret bajó lentamente las escaleras, agarrándose con fuerza a la barandilla. Podía oír muchas voces en la sala. 20 personas parecían muchas cuando hablaban todas a la vez. Todos, anunció Richard al llegar al pie de las escaleras. Les presento a mi hermosa esposa, Margaret. Margaret sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Sonrió y asintió, pero no pudo ver ninguna de las caras que la observaban. Oyó saludos educados y encantado de conocerte provenientes de toda la sala. Richard la tomó del brazo y la guió por la sala, presentándola a cada persona. Conoció al señor Williams, el jefe de Richard en el banco. Su voz era profunda y seria. Conoció al señor y la señora Peterson del bufete de abogados. La voz de la señora Peterson era aguda y dulce. Conoció a muchas otras personas cuyos nombres intentaba recordar, pero no podía. Margaret era pianista profesional. Richard les dijo a todos, va a tocar para nosotros después de cenar. Nos espera un verdadero placer. Margaret sintió que se le calentaba la cara. Quería desaparecer, pero no tenía a dónde ir. Todas esas personas importantes esperaban ahora escuchar música hermosa de ella. La cena se sirvió en el gran comedor. Margaret se sentó junto a Richard a la cabecera de la mesa. La conversación era ruidosa y alegre. La gente hablaba de negocios, dinero y sus costosas vacaciones. Margaret se quedó callada la mayor parte del tiempo e intentó comer, aunque su estómago todavía estaba demasiado nervioso. Bueno, Margaret, dijo el señor Williams desde el otro lado de la mesa. Richard me dice que eres una pianista bastante experta. ¿Qué tipo de música prefieres tocar? Margaret sintió que todos la miraban de nuevo. Yo solía tocar música clásica principalmente y algunas canciones populares. Maravilloso, dijo el señor William. Soy un gran amante de la música clásica. ¿Tocas algo de Chopin? ¿Quizás Beethoven? El corazón de Margaret latía tan rápido que creía que todos podían oírlo. Solía tocar Chopin y Beethoven maravillosamente, pero esas piezas eran muy difíciles. Ya no podría tocarlas. Esta noche pensé en tocar algo más sencillo, dijo Margaret en voz baja. Oh, no seas modesto, intervino Richard. Margaret está siendo humilde. Puede tocar cualquier cosa. Después de cenar,
Todos volvieron a la sala. Margaret oyó cómo movían las sillas mientras la gente se sentaba alrededor del piano. Alguien atenuó las luces. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban a que comenzara la función. Richard tomó a Margaret del brazo y la condujo al banco del piano. «Damas y caballeros», anunció. «Mi talentosa esposa, Margaret Sullivan». Hubo un aplauso cortés. Margaret se sentó en el banco del piano y sintió las teclas bajo sus dedos. Le temblaban tanto las manos que no sabía si podría siquiera pulsarlas. Miró hacia donde sabía que estaba sentado el público, aunque no podía verlos. 20 personas la observaban, esperando escuchar música hermosa. Richard estaba de pie junto al piano con una gran sonrisa, seguro de que estaba a punto de hacerlo quedar bien delante de su jefe. Margaret sabía que en pocos minutos esa sonrisa desaparecería. En pocos minutos, Richard se daría cuenta de que su plan para impresionar a todos había fracasado estrepitosamente. En pocos minutos, lo avergonzaría más que romper una copa de vino. Colocó los dedos en posición para tocar a Massing Grace. Este era el momento que había temido durante 3 días. Este era el momento en que todos descubrirían que ella no era la pianista talentosa que Richard les había prometido. Margaret respiró hondo y presionó la primera tecla. La nota que salió fue clara y precisa. La sorprendió. Presionó la segunda tecla, luego la tercera. El comienzo de Amazing Grace sonaba bien. Pero a medida que seguía tocando, sus dedos comenzaron a fallar. Ella tocó una tecla equivocada, luego otra. La hermosa canción se volvió entrecortada y confusa. Ella podía sentir al público removiéndose en sus asientos. Podía percibir su confusión y decepción. Margaret dejó de tocar. La sala quedó en completo silencio. Nadie sabía qué decir. «Quizás Margaret solo esté nerviosa», dijo Richard rápidamente, pero su voz sonaba tensa. «¿Por qué no lo intentas de nuevo, cariño?» Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No quería volver a intentarlo. No quería avergonzarse a sí misma ni a Richard más de lo que ya lo había hecho, pero sabía que Richard se pondría furioso si se rendía. Volvió a poner las manos sobre las teclas e intentó tocar a Massing Grace de nuevo, pero esta vez fue aún peor. Le temblaban tanto los dedos que pulsó varias teclas equivocadas justo al principio. La canción sonaba fatal. Margaret se detuvo de nuevo. Oyó a alguien del público susurrarle algo a la persona que estaba a su lado. Sintió que todos la miraban, compadeciéndose de la mujer ciega que ya no podía tocar el piano. «Lo siento», dijo Margaret en voz baja. «Hace mucho que no toco. Estoy muy desentrenada». La mano de Richard se posó en su hombro. La agarró con fuerza y furia. «Quizás deberíamos tomar un descanso y tomar un café», les dijo a los invitados. Pero Margaret podía oír la rabia en su voz. Mientras la gente se levantaba para moverse y hablar, Richard se acercó al oído de Margaret. «¿Qué haces?», susurró enojado. «Me estás haciendo quedar como un tonto delante de la gente más importante que conozco». Margaret sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Te dije que no podía con esto. Te dije que necesitaba más tiempo para practicar». «Bueno, no te rendirás ahora», susurró Richard. Margaret se quedó paralizada en el banco del piano. Los invitados estaban de pie hablando en voz baja, tomando café e intentando fingir que no había pasado nada vergonzoso, pero ella podía sentir sus miradas sobre ella. Podía oír los susurros y el silencio incómodo entre sus palabras. Richard estaba de pie detrás de ella, con la mano aún agarrada a su hombro. Podía sentir su ira a través de sus dedos. Todo su plan para impresionar al señor Williams y a los demás invitados importantes se estaba desmoronando. Y todo era culpa suya. «Inténtalo de nuevo», le susurró Richard al oído. «Y esta vez, toca algo que de verdad sepas». Margaret se secó las lágrimas. Sus manos aún temblaban al volver a colocarlas sobre las teclas del piano. Intentó pensar en otra canción sencilla, algo aún más fácil que Amazing Grace. Tal vez Mary had a Little Lamb o Twinkle,
Twinkle, Little Star. Canciones que los niños tocaban cuando aprendieron a tocar el piano. Pero cuando sus dedos tocaron las suaves teclas de marfil, algo extraño sucedió. Las teclas se sentían diferentes, más cálidas, más familiares, como viejas amigas que no había visto en mucho tiempo. Margaret cerró los ojos, aunque no le importaba lo que veía. Dejó que sus dedos descansaran suavemente sobre las teclas sin presionarlas. Intentó recordar no la canción que había estado practicando durante 3 días, sino la sensación de tocar música cuando estaba feliz. Pensó en cuando tenía 8 años, sentada por primera vez ante el viejo piano de su abuela. Las manos de su abuela habían sido suaves y pacientes, guiando los deditos de Margaret hacia las teclas correctas. No pienses tanto en las notas, le había dicho su abuela. Siente la música primero en tu corazón. Deja que tu corazón le diga a tus dedos qué hacer. Margaret había olvidado esas palabras hasta ese momento. Durante 3 días, había estado pensando en tocar las teclas correctas y no cometer errores. Había estado asustada y preocupada por avergonzar a Richard, pero no había pensado en la música en sí. Ahora, sentada frente a estos 20 desconocidos, Margaret intentó recordar cómo se sentía amar la música. Intentó recordar la alegría que sentía cuando hermosos sonidos salían de sus dedos. Intentó olvidarse de Richard, de los invitados y del miedo, y simplemente recordar la música. Lentamente, con mucha suavidad, presionó una tecla. Era un do central, claro y potente. La sostuvo un buen rato, escuchando cómo el sonido llenaba la silenciosa habitación. Luego presionó la tecla contigua, y luego otra. Pero en lugar de intentar tocar una canción específica, Margaret dejó que sus dedos se movieran donde quisieran. Tocó notas que sonaban bien juntas. Tocó sonidos suaves y delicados que parecían flotar en el aire. Los invitados dejaron de hablar. La sala se quedó en silencio mientras la gente se giraba para escuchar. Pero Margaret ya no pensaba en el público. Pensaba en la música y en lo bien que se sentía volver a escuchar sonidos bonitos. Su mano izquierda se unió a la derecha sobre las teclas. Juntas, sus manos comenzaron a tocar una melodía sencilla. No era una canción que hubiera aprendido de un libro. Era música que salía de lo más profundo de ella. Música que había olvidado que conocía. Mientras Margaret tocaba, sus dedos comenzaron a recordar cosas que su mente había olvidado. Recordaban dónde estaban las teclas sin que ella tuviera que pensar en ello. Recordaron cómo pasar suavemente de una nota a otra. Otra. Recordaron cómo hacer que el piano cantara en lugar de solo hacer ruido. La melodía se hizo más fuerte y hermosa. Las manos de Margaret se movían con más confianza sobre las teclas. No estaba tocando a Amazing Grace ni Twinkle, Twinkle, Little Star. Estaba tocando algo completamente nuevo, algo que salía de su corazón. Por primera vez en 3 años, Margaret se sintió realmente viva. La música fluía entre sus dedos como agua. Llenó la habitación de belleza y emoción. Le recordó quién era antes del accidente, antes de Richard, antes de que el miedo le quitara la confianza. No podía ver los rostros de quienes la escuchaban, pero podía sentir el cambio en la habitación. La tensión incómoda había desaparecido. Los susurros habían cesado. Todos escuchaban con total atención a la música que estaba creando. Los dedos de Margaret encontraron patrones más complejos en las teclas. Su mano derecha tocaba la melodía mientras que la izquierda añadía sonidos más profundos y ricos. La música se volvió más plena y emotiva. Era triste y hermoso a la vez, como el recuerdo de algo preciado que se había perdido y reencontrado. Mientras tocaba, Margaret comenzó a comprender algo importante. Su ceguera no le había quitado la capacidad de crear música. Solo le había dado miedo intentarlo. La música siempre había estado dentro de ella, esperando a que dejara de tener miedo y la dejara salir. La canción que estaba creando contaba la historia de su vida. Empezó tranquilamente, como un niño que aprende a tocar por primera vez. Luego se hizo más fuerte y segura,
como una joven que amaba la música más que a nada. Luego se volvió oscura y triste, como el accidente que lo cambió todo. Pero ahora volvía a ser hermosa, como la esperanza que regresa tras un largo y frío invierno. Los dedos de Margaret se movían más rápido y con más seguridad sobre las teclas. Tocaba notas agudas que brillaban como estrellas y notas graves que retumbaban como truenos. Tocaba pasajes suaves que susurraban secretos y pasajes fuertes que proclamaban alegría al mundo. Había olvidado lo poderosa que podía ser la música. Había olvidado que, al tocar el piano, no solo presionaba las teclas en el orden correcto. Tomaba los sentimientos de su corazón y los convertía en sonidos que otros podían oír y comprender. Los invitados permanecieron inmóviles, escuchando cada nota. Incluso Richard dejó de agarrarla del hombro. Todos en la sala se dejaban llevar por la música que Margaret creaba. Pero lo más asombroso sucedía en su interior. Mientras tocaba, sentía que recuperaba la confianza. Sintió que recuperaba las fuerzas. Recordó que no era solo la esposa ciega de Richard que rompía copas de vino y lo avergonzaba en las fiestas. Era Margaret Sullivan y era música. Sus manos sabían exactamente qué hacer ahora. Se movían por las teclas como bailarinas, creando patrones de sonido complejos y simples, planificados y espontáneos. La música parecía tener vida propia, creciendo y cambiando a medida que Margaret tocaba. Pensó en todos los alumnos a los que daba clases, en todos los niños que se habían sentado a su lado en el piano y habían aprendido a tocar música por primera vez. Pensó en las bodas donde había tocado mientras la gente celebraba el amor. Pensó en los conciertos donde el público aplaudía y vitoreaba sus interpretaciones. Todo eso aún la atormentaba. El accidente la había privado de la vista, pero no de su alma musical. Las reglas y el control de Richard la habían hecho olvidar quién era, pero no pudieron destruir a la artista que vivía en su corazón. La música que Margaret tocaba ahora era más honesta y emotiva que cualquier otra que hubiera tocado antes. Cuando podía ver, a menudo se distraía leyendo las notas o observando sus dedos sobre las teclas. Ahora, con solo el oído, el tacto y el corazón como guía, la música era pura y más directa. Tocó durante varios minutos, absorta en la alegría de volver a crear hermosos sonidos. La melodía cambiaba y crecía. A veces suave y delicada, a veces fuerte y dramática. Era como una conversación entre Margaret y el piano. Cada nota llevaba naturalmente a la siguiente. Gradualmente, la música comenzó a ralentizarse y a volverse más suave. Margaret sintió que la canción llegaba a su fin, como una historia que había encontrado su conclusión perfecta. Sus dedos tocaron las notas finales con suavidad y claridad, dejándolas flotar en el aire durante un largo instante antes de que el silencio volviera a la habitación. Cuando Margaret finalmente dejó de tocar y levantó las manos del teclado, la sala permaneció en completo silencio. Nadie se movió ni habló. Por un momento, Margaret se preguntó si algo andaba mal. ¿Había tocado mal después de todo? ¿Había avergonzado aún más a Richard? Pero entonces se escuchó algo inesperado. Alguien empezó a aplaudir. Luego, otra persona se unió. Luego, otra. Pronto, toda la sala se llenó de aplausos, más fuertes y entusiastas que cualquier otro aplauso que jamás había escuchado. Margaret se sentó al piano, asombrada. Estas personas no aplaudían cortésmente porque sintieran lástima por ella. Aplaudían porque la música los había conmovido. Aplaudían porque les había dado algo hermoso. Por primera vez en 3 años, Margaret sonrió con una genuina sonrisa de felicidad y orgullo. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Margaret se sentó al piano, con las manos aún sobre las teclas, sin poder creer lo que acababa de suceder. La música que había tocado provenía de un lugar muy profundo de ella que había olvidado que existía. Y estas personas, estos desconocidos también la habían sentido. «¡Bravo!», gritó alguien del público. Eso fue absolutamente hermoso. «Toquen otra», gritó alguien más. Margaret giró la cara hacia las voces.
Podía percibir la emoción y el genuino aprecio en sus palabras. Estas no eran personas que aplaudían por cortesía ni por lástima. Eran personas que acababan de escuchar algo especial y querían más. No sé, dijo Margaret en voz baja. Miró hacia donde sabía que Richard estaba. Esperaba que dijera algo, que tomara el control de la situación como siempre. Pero Richard no hablaba. De hecho, la habitación estaba tan silenciosa que podría haberlo oído respirar si hubiera estado cerca. Por favor, dijo una voz de mujer. Margaret la reconoció como la señora Peterson del bufete de abogados. Esa ha sido la pieza musical más conmovedora que he escuchado en años. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Margaret sintió una cálida sensación en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado sobre algo en lo que era buena? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se interesó por ella como persona en lugar de verla solo como la esposa ciega de Richard? Yo daba clases de piano, dijo Margaret, con la voz cada vez más fuerte. Antes de mi accidente, pero no he tocado en 3 años. Temía haberlo olvidado todo. Lo había olvidado. La voz grave del señor Williams llegó desde el otro lado de la habitación. Jovencita, lo que acaba de tocar fue extraordinario. No has olvidado nada. De hecho, tu interpretación parece haber ganado algo. Había tanta emoción en esa música, tanta verdad. Margaret sintió lágrimas en los ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El señor Williams, el jefe de Richard, el hombre al que Richard estaba tan desesperado por impresionar, elogiaba su música. No porque Richard se lo hubiera dicho, sino porque lo sentía de verdad. ¿Tocarías algo más?, preguntó una voz masculina. Quizás algo clásico. Oí que mencionaste a Chopin y a Beethoven antes. El corazón de Margaret empezó a latir más rápido. No había tocado música clásica en 3 años. Esas piezas eran mucho más difíciles que la emotiva melodía que acababa de crear con el corazón. Pero sentada allí al piano, con la confianza recuperada y sus dedos recordando cómo moverse, sintió que podría intentarlo. Podría tocar algo de Chopin, dijo con cuidado. Aunque no estoy segura de si lo recordaré bien. Por favor, hazlo, la animó el señor Williams. Tómate tu tiempo. No tenemos prisa. Margaret volvió a colocar las manos sobre las teclas. Cerró los ojos e intentó recordar una de sus piezas favoritas de Chopin, el Nocturne en mi bemol mayor. Era una pieza hermosa y delicada que le encantaba tocar. La había interpretado muchas veces en conciertos antes de su accidente. Lentamente, comenzó a tocar las primeras notas. La melodía era delicada y grácil, como una flor que se abre al sol de la mañana. Sus dedos encontraron las teclas correctas como si hubieran estado tocando esta pieza ayer en lugar de hace 3 años. Mientras Margaret tocaba, algo mágico sucedió. Todo el miedo y la preocupación que habían estado atrapados en su interior durante 3 años comenzaron a desvanecerse. La música la inundó como agua tibia, limpiando la tristeza y la duda que Richard le había enseñado a sentir sobre sí misma. No solo tocaba las notas que Chopin había escrito en papel. Estaba volcando su propia experiencia vital en la música. Cada nota cargaba con el dolor de perder la vista, la soledad de vivir con Richard, el miedo a sentirse indefensa e inútil. Pero también llevaba consigo su esperanza, su fuerza y su alegría al descubrir que seguía siendo la música de siempre. El nocturno de Chopin era más complejo que la melodía que había tocado antes. Su mano izquierda tocaba acordes profundos y ricos, mientras que su mano derecha danzaba a través de la hermosa melodía. A veces, ambas manos tocaban juntas en patrones complicados que requerían habilidad y práctica para una buena interpretación. Pero las manos de Margaret lo recordaban todo. Recordaban cada cambio de acorde, cada delicado adorno, cada cambio dinámico de suave a fuerte y de nuevo a suave. Era como si la música hubiera estado durmiendo dentro de sus dedos, esperando el momento adecuado para despertar. Mientras tocaba, Margaret comenzó a comprender algo importante sobre sí misma. Su ceguera no la había hecho menos capaz como música. En cierto modo,
la había ayudado a concentrarse mejor. Sin la distracción de, al ver la partitura o observar sus manos, podía concentrarse por completo en el sonido y la sensación de la música. Cada nota le resultaba más clara ahora. Cada sutil cambio de tono y volumen era más evidente. Podía percibir cómo las diferentes notas se combinaban para crear armonía y emoción. Su oído se había agudizado y sensible, lo que la convertía en una mejor música que antes. Los invitados escuchaban en completo silencio. Margaret sentía su atención como una cálida luz que la iluminaba. Ya no eran solo cortesía. Estaban genuinamente conmovidos por lo que escuchaban. Algunos probablemente nunca habían escuchado música clásica interpretada con tanta belleza en persona. Margaret se dejó llevar por la música. Pensó en todas las clases de piano que había dado a niños a lo largo de los años. Pensó en Tommy, de 8 años, que apenas alcanzaba los pedales, pero le encantaba tocar piezas fuertes y dramáticas. Pensó en Sarah, de 16 años, que había sido tan tímida hasta que descubrió que la música le daba voz. Pensó en las bodas donde había tocado mientras las parejas se prometían amarse para siempre. Pensó en los servicios religiosos donde su música había ayudado a la gente a sentirse más cerca de Dios. Pensó en los pequeños conciertos donde el público aplaudía, sonreía y le agradecía por compartir su don con ellos. Todos esos recuerdos formaban parte de esta actuación. Cada persona para la que había tocado, cada alumno al que había enseñado, cada momento de alegría que había encontrado en la música, todos estaban aquí, en esta sala, con ella, ayudándola a recordar quién era realmente. La pieza de Chopin llegó a un hermoso clímax con ambas manos tocando intrincados pasajes que brillaban y cantaban. Los dedos de Margaret se movían con confianza y gracia, sin vacilar, sin dudar. Ya no pensaba en tocar las teclas correctas. Simplemente dejaba que la música fluyera a través de ella. A medida que la pieza se acercaba al final, Margaret tocó la melodía final con especial ternura y cuidado. Cada nota era como una despedida a la tristeza y al miedo que habían controlado su vida durante tanto tiempo. Cada nota era también un saludo a la esperanza y la fuerza que estaba recuperando. Cuando tocó el suave acorde final y lo dejó desvanecerse en el silencio, la sala estalló en aplausos. Fueron aún más fuertes que antes, con la gente vitoreando y gritando cumplidos. Alguien silbó. Alguien más gritó, bis. Margaret se sentó al piano, abrumada por la respuesta. Nunca había recibido un aplauso como este, ni siquiera en sus días de artista profesional. No era solo un reconocimiento a la buena técnica o la precisión en la ejecución de las notas. Era un aplauso para una música que había tocado el corazón de la gente. La voz de Margaret, señor Williams, se escuchó entre los aplausos. Eso fue absolutamente magnífico. Tienes un don excepcional. ¿Alguna vez has considerado actuar profesionalmente? La pregunta sorprendió tanto a Margaret que casi se rió. ¿Actuar profesionalmente? Era la esposa ciega de Richard, a quien no se le permitía salir sola. Era la mujer que rompía copas de vino y avergonzaba a su marido en las fiestas. La idea de interpretar música profesionalmente parecía imposible. Pero sentada al piano, con las manos aún apoyadas en las teclas que acababan de crear sonidos tan hermosos, lo imposible de repente parecía posible. Tal vez podría volver a tocar. Tal vez su ceguera no tenía por qué ser el fin de su vida musical. Tal vez podría ser el comienzo de algo aún mejor. No lo había pensado, dijo Margaret con sinceridad. No creía que nadie quisiera oír tocar a una persona ciega. ¿Bromeas?, exclamó la señora Peterson. Tu ceguera no importa en absoluto. De hecho, creo que podría hacer que tu forma de tocar sea aún más especial. Tocas con una emoción tan pura. No te distrae nada más que la música misma. Margaret sintió algo que no había sentido en 3 años. Orgullo de sí misma. Estas personas no la veían como la esposa discapacitada de Richard que necesitaba estar escondida. La veían como una artista, como alguien con talento y valor. Toca una vez más, gritó alguien. Por favor.
Margaret miró hacia donde sabía que Richard estaba parado. Ella aún no podía oírlo decir nada, lo cual era muy inusual. Richard siempre tenía opiniones sobre todo, especialmente cuando se trataba de ella. Su silencio fue casi más sorprendente que el entusiasta aplauso de sus invitados. Muy bien, dijo Margaret, con la voz ahora fuerte y segura. Tocaré una pieza más, pero esta vez quiero tocar algo que cuente mi historia, algo que nunca haya tocado antes. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a crear otra pieza original, aún más poderosa que la primera que había improvisado. Esta música contaba la historia de una mujer que se había extraviado, pero que se reencontraba a sí misma. Contaba la historia de alguien que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, pero que finalmente encontraba su voz. Cuando Margaret terminó su tercera y última actuación de la noche, los aplausos fueron atronadores. La gente se ponía de pie, aplaudiendo con entusiasmo y gritando palabras de elogio. Margaret se sentó al piano, mareada por la abrumadora respuesta. Nunca había experimentado algo así en su vida. Increíble, asombroso, hermoso. Los elogios fluían de toda la sala. Margaret se levantó del banco del piano. Le temblaban las piernas por la emoción. Llevaba casi una hora sentada allí, completamente absorta en la música. Ahora que había vuelto al mundo real, se sentía abrumada por lo que acababa de suceder. ¿Margaret? La voz del señor Williams sonó justo frente a ella. ¿Puedo estrecharle la mano? Esa fue realmente una de las mejores interpretaciones musicales que he presenciado. Margaret extendió la mano y sintió que el señor Williams la tomaba entre las suyas. Sus manos eran cálidas y fuertes, y la estrechó con genuino respeto. Gracias, dijo Margaret en voz baja. No puedo creer que lo haya hecho. Pues sí que lo hiciste, dijo la señora Peterson, acercándose a ella. Y fue absolutamente magnífico. Me dio escalofríos. De verdad, me dio escalofríos escucharte tocar. Más gente rodeó a Margaret, todos queriendo felicitarla y decirle cuánto habían disfrutado de la música. Por primera vez en 3 años, Margaret era el centro de atención por algo positivo. La gente quería hablar con ella, no sobre ella. Mientras los invitados seguían elogiando su actuación, Margaret empezó a oír fragmentos de conversaciones en la sala. Como no podía ver, había aprendido a escuchar con mucha atención todo lo que se decía a su alrededor. Lo que oyó le aceleró el corazón. No tenía ni idea de que la esposa de Richard tuviera tanto talento. Oyó que un hombre le decía a otro. Yo tampoco, respondió. Richard siempre habla de sus coches caros y sus negocios, pero nunca mencionó que su esposa era música profesional. Margaret frunció el ceño ligeramente. Era extraño. A Richard le encantaba presumir de todo lo que lo hacía quedar bien. Si sabía que tocaba el piano también, ¿por qué no se lo había comentado antes a sus amigos? ¿Sabías que era tan buena? Escuchó a una mujer preguntarle a otra. Richard me dijo que solía tocar un piano pequeño. Pero esto es mucho más que un piano pequeño. Esta mujer tiene un talento increíble. Margaret sintió un escalofrío. Richard le había contado a la gente que solía tocar un piano pequeño. Había sido música profesional, profesora e intérprete. Había dedicado toda su vida a la música hasta el accidente. ¿Por qué Richard describiría su formación musical de forma tan despectiva? Disculpe. Escuchó al señor Williams decirle a alguien cercano. Pero, ¿no dijo Richard antes que su esposa nos iba a entretener con canciones sencillas? Esto no era nada sencillo. Esta mujer podría tocar con cualquier orquesta importante del país. Las manos de Margaret empezaron a temblar. Escuchó con más atención las conversaciones a su alrededor. Estoy tan confundida, dijo una voz de mujer. En la oficina, Richard siempre da la impresión de que su esposa es, bueno, indefensa, como si apenas pudiera cuidarse sola por su ceguera, pero al verla esta noche, parecía tan segura y capaz. Lo sé, asintió otra voz.
Siempre habla de lo difícil que es tener una esposa discapacitada. Cuánto trabajo extra y preocupaciones le causa. Pero ella no parece discapacitada en absoluto. Parece una artista consumada que casualmente es ciega. Margaret sintió un nudo en el estómago. Richard había estado diciendo en el trabajo que era indefensa y difícil, que cuidarla era una carga para él. Pensó en todas las veces que Richard le había dicho que no podía hacer cosas por ser ciega. Pensó en todas las veces que le había dicho que era demasiado peligroso para ella cocinar, demasiado vergonzoso para ella ir a eventos sociales o demasiado complicado para ella administrar su propio dinero. Richard, oyó decir al señor Williams. Y Margaret se dio cuenta de que Richard debía de haberse unido finalmente al grupo de personas cerca del piano. Nos has estado ocultando un tesoro. Tu esposa tiene un talento extraordinario. ¿Por qué no has mencionado antes sus habilidades musicales? Margaret esperó la respuesta de Richard, pero tardó mucho en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonó extraña e incómoda. Bueno, hace mucho que no toca, dijo Richard. No estaba seguro de si aún podía. O sea, después del accidente. Puede que el accidente la haya dejado ciega, interrumpió el señor Williams. Pero ciertamente no le quitó su don musical. Si acaso, creo que su forma de tocar esta noche se vio realzada por su ceguera. Toca con una emoción y una concentración tan puras. Margaret escuchó murmullos de aprobación en toda la sala. Sabes, Richard, dijo la señora Peterson, deberías estar muy orgulloso de tu esposa y animarla a actuar en público. Un talento como este no debería esconderse en casa. ¿Escondida? La voz de Richard se afiló un poco. Yo no la escondo. Ella prefiere quedarse en casa. ¿Tú no, cariño? Todas las miradas se volvieron hacia Margaret. Se dio cuenta de que Richard la estaba poniendo en un aprieto, esperando que aceptara su mentira delante de toda esa gente. 3 horas antes, habría asentido y aceptado todo lo que Richard dijera. Pero algo había cambiado en su interior esa noche. La música había despertado algo más que sus dedos. Había despertado su autoestima. En realidad, dijo Margaret con cautela, me encantaría tocar más. Había olvidado cuánto echaba de menos hacer música. Escuchó murmullos de sorpresa de los invitados. La mano de Richard la agarró del brazo de repente, igual que antes esa noche. Pero esta vez, Margaret no tenía miedo. Se sentía fuerte. Bueno, dijo el señor William con entusiasmo, da la casualidad de que conozco a alguien que podría ayudarme con eso. Mi hija trabaja en el Centro de Artes Culturales de la ciudad. Siempre buscan músicos talentosos para sus conciertos. ¿En serio? La voz de Margaret se iluminó de emoción. Por supuesto. De hecho, la llamaré mañana para hablarle de ti. ¿Te interesaría una audición? El corazón de Margaret se aceleró. ¿Una audición? ¿La oportunidad de volver a actuar profesionalmente? Parecía demasiado bueno para ser verdad. Me encantaría, dijo, ignorando cómo Richard la apretaba con más fuerza. Maravilloso, dijo el señor Williams. Le pediré que te contacte esta semana. A medida que avanzaba la noche, más personas se acercaron a Margaret con oportunidades y contactos. Una mujer que organizaba eventos benéficos le preguntó si consideraría tocar en una recaudación de fondos para el hospital infantil. Un hombre, dueño de un restaurante, le preguntó si estaría interesada en tocar música para cenas los fines de semana. Otra mujer mencionó que su iglesia buscaba un nuevo pianista para los servicios dominicales. Margaret escuchó todas estas ofertas con creciente asombro y entusiasmo. Durante 3 años, creyó que su carrera musical había terminado. Richard la había convencido de que nadie querría escuchar a una persona ciega tocar el piano. Pero esa noche, estas personas prácticamente se peleaban por quien la contrataría primero. Mientras los invitados comenzaban a irse, cada uno se despidió de Margaret personalmente y elogió su actuación una vez más. Nos has dado un gran regalo esta noche, dijo un hombre mayor al estrecharle la mano.
Gracias por compartir tu hermosa música con nosotros. Espero que tengamos la oportunidad de escucharte tocar de nuevo pronto, agregó una mujer. Margaret sonrió y agradeció a cada persona. Se sentía radiante de felicidad y orgullo. Finalmente, todos los invitados se habían ido excepto el señor Williams, quien se quedó para hablar con Richard sobre negocios. Margaret podía oírlos hablar en voz baja cerca de la puerta principal. Richard. El señor Williams decía, tengo que decirle que estoy impresionado, no solo por el talento musical de su esposa, sino por cómo la ha apoyado en un momento tan difícil. Se necesita un hombre especial para ayudar a su esposa a recuperar la confianza después de perder la vista. Margaret frunció el ceño. La apoyó, la ayudó a recuperar la confianza. Richard había hecho exactamente lo contrario. Había pasado 3 años destrozando su confianza y haciéndole creer que era indefensa e inútil. Sí, bueno, dijo Richard, y Margaret pudo percibir la falsa modestia en su voz. Margaret es muy especial. Solo quiero lo mejor para ella. Eres un buen hombre, dijo el señor Williams. Y hablaba en serio sobre que mi hija contactara con Margaret, sobre oportunidades para actuar. Un talento como el suyo debería compartirse con el mundo. Después de que el señor Williams se fuera, la casa quedó en silencio. Margaret volvió a sentarse en el banco del piano, sin poder creer lo que había sucedido. La señora Chen estaba en la cocina limpiando tranquilamente después de la cena. Richard estaba en algún lugar de la casa, pero Margaret no podía oírlo moverse. Colocó las manos suavemente sobre las teclas del piano, sin presionarlas con la fuerza suficiente para que sonaran, solo sintiendo su familiar suavidad. Esa noche lo había cambiado todo. Había redescubierto su habilidad musical, su confianza y su valía como persona. Había aprendido que la gente quería oírla tocar y estaba dispuesta a pagarle por su talento. Pero también había descubierto algo inquietante sobre Richard. Les había mentido a sus amigos y colegas sobre sus habilidades. La había retratado como una carga indefensa en lugar de la música consumada que era. Y cuando el señor Williams lo elogió por su apoyo, se atribuyó el mérito de ayudarla cuando en realidad la había estado frenando. Margaret se sentó en la silenciosa sala de estar pensando en todas las oportunidades que se le habían ofrecido. Esa noche, por primera vez en 3 años, tenía opciones. Tenía opciones. Tenía un futuro que no dependía completamente de la aprobación y el control de Richard. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? A la mañana siguiente, Margaret se despertó sintiéndose diferente. El sol brillaba a través de las ventanas de su habitación. Por primera vez en 3 años, se sintió verdaderamente esperanzada con el futuro. La noche anterior le había demostrado que seguía siendo la talentosa música de siempre. Y lo que es más importante, le había demostrado que otras personas valoraban su talento y querían escucharla tocar. Margaret se levantó de la cama y se dirigió a su tocador. Se cepilló el pelo y se puso un vestido sencillo. Pero en lugar de los vestidos largos y cubriendo la piel que Richard solía elegirle, eligió uno más corto y cómodo que había usado antes de casarse. Se sentía bien poder elegir su propia ropa. Cuando bajó, Richard ya estaba sentado a la mesa de la cocina leyendo el periódico y tomando café. La señora Chen estaba preparando el desayuno, pero la cocina se sentía tensa y silenciosa. Buenos días, Richard, dijo Margaret al sentarse a la mesa. Richard levantó la vista del periódico. Buenos días. Espero que hayas dormido bien después de tu actuación de anoche. Había algo frío en su voz que ponía nerviosa a Margaret. Ella esperaba que Richard estuviera contento por lo bien que había ido la noche. Su jefe y todos sus amigos importantes habían quedado muy impresionados. No era eso lo que él quería. Sí, dormí muy bien, dijo Margaret con cuidado. La noche fue mejor de lo que esperaba. Mejor de lo que esperabas. La voz de Richard se volvió más aguda. Margaret, me avergonzaste terriblemente anoche. Margaret se sintió confundida. Te avergoncé, pero a todos les encantó la música.
El señor Williams dijo que fue una de las mejores actuaciones que había escuchado. Ese es exactamente el problema. Richard espetó. Les dije a todos que tocarías algunas canciones sencillas para entretenerlos. En cambio, tocaste como una especie de pianista de concierto profesional. Me hiciste quedar como una mentirosa. Margaret lo miró fijamente, sin entender. Pero Richard, soy pianista profesional. O al menos lo era antes del accidente. Sabes que eras profesora de piano y tocabas en pequeños eventos locales, dijo Richard con desdén. Eso no es lo mismo que ser una verdadera música profesional. Margaret sintió un arrebato de ira. Yo daba conciertos. Tenía alumnos que iban a escuelas de música. Me gané la vida con la música durante 10 años. Bueno, eso era antes, dijo Richard con firmeza. Ahora eres mi esposa y no quiero que se te ocurran ideas sobre actuar en público. Sería inapropiado. ¿Inapropiado? Margaret no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué sería inapropiado que yo usara mi talento? Richard se levantó de la mesa. Su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Porque eres ciega, Margaret. Los ciegos no actúan en el escenario. Incomodaría a la gente. Sentirían pena por ti, y eso me perjudicaría. Margaret sintió que se le encendía la cara de ira. La gente de anoche no parecía incómoda. Parecían conmovidos por la música. Estaban siendo educados, dijo Richard. Fríamente. Eso es lo que hace la gente en las cenas. Fingen disfrutar de las cosas incluso cuando no es así. Pero Margaret sabía que Richard estaba equivocado. Había oído la emoción genuina en las voces de la gente. Había sentido su auténtica respuesta a su música. No habían estado fingiendo. El teléfono sonó, interrumpiendo su discusión. La señora Chen contestó en la cocina. Señora Sullivan, la señora Chen llamó, es para usted, una mujer llamada Sarah Williams. El corazón de Margaret dio un vuelco. Sarah Williams debía ser la hija del señor Williams, la que trabajaba en el Centro de Artes Culturales. Había llamado igual que su padre. Lo prometió. Margaret se levantó para ir al teléfono, pero Richard se interpuso. Yo lo atiendo, dijo con firmeza. Richard, la llamada es para mí, protestó Margaret. Dije, yo me encargo. La voz de Richard era fría y tajante. Margaret oyó a Richard contestar el teléfono en la cocina. Podía oírlo hablar, pero su voz era baja, y ella no pudo entender las palabras. Después de unos minutos, colgó y regresó al comedor. Era la hija del señor Williams, dijo Richard con naturalidad. Le dije que no te interesaba actuar en público. Le expliqué que prefieres mantener tu música como un pasatiempo privado. Margaret sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué hiciste? Te protegí de cometer un error. Richard dijo, confía en mí, Margaret. Sé lo que es mejor para ti. ¿Cómo te atreves? Margaret se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. ¿Cómo te atreves a tomar esa decisión por mí? Richard pareció sorprendido por su enfado. Margaret, cálmate. Te estaba haciendo un favor. En realidad no quieres actuar en público. Solo estás atrapada en la emoción de anoche. Claro que sí quiero actuar. La voz de Margaret sonó más fuerte que en 3 años. Por primera vez desde mi accidente, me sentí vivo, útil y talentoso. Y tú simplemente lo echaste a perder. Soy tu marido, dijo Richard, con un tono de voz amenazante. Yo decido lo que es mejor para nuestra familia. ¿Nuestra familia? Margaret rió con amargura. ¿Qué familia? Me tratas como a una mascota que tienes encerrada en esta casa. Les mientes a tus amigos sobre mis habilidades. Me haces sentir inútil, estúpido e indefenso. Eres indefenso, Richard, dijo de Cruy. Sin mí, no tendrías nada. Ni casa, ni comida, ni dinero. Deberías estar agradecida de que te cuide en lugar de quejarte de todo lo que hago. Margaret sintió lágrimas en los ojos.
Pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Tenía mi propio dinero antes de casarme contigo. Tenía mi propia carrera y mi propia vida. Me convenciste de dejarlo todo porque dijiste que me cuidarías, y yo te he cuidado. Richard dijo, te he dado una hermosa casa y todo lo que puedas necesitar. Todo menos libertad. Margaret replicó, todo menos respeto. Todo menos el derecho a tomar mis propias decisiones. Richard se acercó a ella. Margaret, estás histérica. Siéntate y cálmate. Pero Margaret no se sentó. Por primera vez en 3 años, se mantuvo firme. No estoy histérica. Estoy siendo honesta. Y te digo que quiero volver a llamar a Sarah Williams y decirle que me interesa actuar. Para nada, dijo Richard con firmeza. Lo prohíbo. ¿Lo prohíbes? Margaret sintió una oleada de fuerza que no había experimentado en años. Richard, no soy tu hijo ni tu propiedad. No puedes prohibirme nada. Soy tu marido, Richard. Y mientras vivas en mi casa, comas mi comida y gastes mi dinero, harás lo que yo diga. Margaret se quedó callada un buen rato, pensando en lo que Richard acababa de decir. Tenía razón en una cosa. Ella vivía en su casa y dependía de su dinero. Pero anoche se dio cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Querían contratarla para tocar música. Podría volver a ganar su propio dinero. Bien, dijo Margaret en voz baja. Entonces no viviré más en tu casa. Richard la miró atónito. ¿Qué dijiste? Dije que no viviré más en tu casa. Si el precio de tener comida y techo es renunciar a mi música y mi libertad, entonces encontraré mi propia comida y techo. No seas ridícula, dijo Richard, pero su voz sonaba menos segura que antes. No puedes vivir sola. Estás ciega. No sabes hacer nada sola. Viví sola durante 25 años antes de conocerte. Margaret dijo, puedo hacerlo otra vez. Eso fue antes de tu accidente, argumentó Richard. Todo es diferente ahora. Tienes razón, dijo Margaret. Todo es diferente ahora. Ahora sé lo que se siente ser controlada, menospreciada y sentirse inútil, y no quiero volver a sentirme así nunca más. La cara de Richard se puso roja de ira. Margaret, estás diciendo tonterías. No tienes a dónde ir ni forma de mantenerte. Tengo mi música, dijo Margaret simplemente. Anoche demostré que la gente quiere oírme tocar. Puedo dar clases de piano. Puedo actuar en eventos. Puedo hacer todo lo que hacía antes de que me convencieras de que era inútil. Nadie contrataría a un profesor de piano ciego, dijo Richard con saña. Y nadie quiere ver a una persona con discapacidad actuando en un escenario. Te he protegido de esa humillación durante 3 años. Pero si quieres descubrirlo por las malas, adelante. Margaret sintió que su determinación se fortalecía con cada palabra cruel de Richard. Ya veremos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Margaret se dirigió rápidamente a la cocina antes de que Richard pudiera detenerla. Hola, respondió. Señora Sullivan, soy David Chen del restaurante Riverside. Anoche estuve en la cena de su marido. Me preguntaba si le interesaría tocar el piano en mi restaurante los fines de semana por la noche. El sueldo sería bastante bueno. Margaret sintió un fuerte dolor en el corazón. Sí, señor Chen. Me interesaría mucho hablar de eso con usted. Mientras hablaba con el señor Chen sobre los detalles, oía a Richard pasearse furioso por el comedor. Pero por primera vez en 3 años, a Margaret no le importaba lo que pensara Richard. Estaba tomando sus propias decisiones sobre su vida. Cuando colgó el teléfono, Richard estaba de pie en la puerta de la cocina, con el rostro ensombrecido por la ira. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó. Acepté un trabajo, dijo Margaret con calma. Voy a tocar el piano en el restaurante Riverside los viernes y sábados por la noche. El señor Chen me va a pagar $200 por noche. Richard la miró con incredulidad. $200 por noche era más dinero del que Margaret había visto en 3 años. No vas a aceptar ese trabajo, dijo Richard.
Margaret lo miró con nuevos ojos. Lo vio con claridad por primera vez, no como su protector o cuidador, sino como la persona que la había estado frenando y manteniendo atrapada. Sí, dijo en voz baja. Lo haré. Durante la semana siguiente, la vida de Margaret cambió más que en los 3 años anteriores juntos. La noticia de su increíble actuación al piano en la cena de Richard se extendió rápidamente por los círculos sociales y empresariales de la ciudad. Cada día recibía nuevas llamadas con ofertas y oportunidades. La señora Peterson llamó para preguntar si Margaret tocaría en la boda de su hija. El hospital infantil llamó para hablar sobre su recaudación de fondos para una organización benéfica. Una escuela de música local le preguntó si consideraría dar clases de piano. Incluso la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Estra la contactó, interesada en que actuara como solista invitada. Cada vez que sonaba el teléfono, Richard intentaba interceptar las llamadas. Pero Margaret había aprendido a reaccionar con rapidez para contestar ella misma. Aceptó varias ofertas, incluyendo el trabajo de fin de semana en el restaurante Riverside, la recaudación de fondos para la caridad y algunos puestos como profesora de piano. Por primera vez en 3 años, Margaret tenía su propio horario, sus propios compromisos y sus propios ingresos. Y lo más importante, tenía su propio sentido de propósito y valor. Richard estaba furioso por los cambios, pero parecía inseguro de cómo detenerlos. Estaba acostumbrado a que Margaret fuera pasiva y obediente. Esta nueva versión de su esposa, que tomaba sus propias decisiones y se defendía, lo pilló desprevenido. Margaret, dijo una mañana durante el desayuno, he estado pensando en nuestra discusión de la semana pasada. Quizás me precipité un poco y desalenté tu música. Quizás podrías tocar en casa a veces en pequeñas reuniones. Margaret lo miró con calma. Richard, ya no te pido permiso. Voy a continuar con mi carrera musical, lo apruebes o no. Richard apretó la mandíbula. ¿Y cómo piensas ir exactamente a estas actuaciones? No puedes conducir. No puedes coger el autobús solo. Necesitas que yo te lleve a todos lados. Margaret había estado pensando en este problema. De hecho, la señora Chen se ofreció a llevarme a mis primeras actuaciones hasta que pueda organizar el transporte regular, y varias de las personas que me contrataron dijeron que estarían encantadas de proporcionarme el transporte como parte del acuerdo. Richard la miró con incredulidad. La señora Chen, su discreta ama de llaves, estaba ayudando a Margaret a ser independiente. Su mundo cuidadosamente controlado se estaba desmoronando. Esa tarde, mientras Richard estaba en el trabajo, Margaret llamó al número de teléfono que le había dado la señora Peterson. Era de una abogada llamada Jennifer Martínez, quien, según la señora Peterson, era muy buena ayudando a mujeres en situaciones difíciles. Señora Martínez, dijo Margaret cuando el abogado contestó. Me llamo Margaret Sullivan. La señora Peterson me dio su número. Creo que necesito asesoramiento legal sobre mi matrimonio y mi situación financiera. Con gusto la ayudaré, señora Sullivan. ¿Podría contarme un poco sobre su situación? Margaret explicó cómo Richard controlaba todo su dinero y tomaba todas las decisiones sobre su vida. Explicó cómo él le había dicho a la gente que estaba indefensa y había intentado impedirle trabajar o tocar música. Señora Sullivan, dijo la señora Martínez con suavidad, lo que describe parece abuso financiero y comportamiento controlador. Son problemas graves. Me gustaría reunirme con usted en persona para hablar sobre sus opciones. ¿Podría venir a mi casa? Preguntó Margaret. No tengo transporte ahora mismo y preferiría que mi esposo no se enterara de esta reunión. Por supuesto. Puedo ir este jueves por la tarde si te parece bien. Después de colgar, Margaret sintió miedo y emoción. Estaba tomando medidas para cambiar su vida, pero no estaba segura de las consecuencias. El jueves por la tarde, la señora Martínez llegó a casa mientras Richard estaba en el trabajo. Era una mujer amable y de voz suave que hizo preguntas muy detalladas sobre la situación de Margaret. Señora Sullivan,
Tengo muy buenas noticias, dijo la señora Martínez después de revisar toda la información que Margaret le había proporcionado. Antes de casarse, tenía ahorros considerables de su carrera musical. También heredó dinero de su abuela. Ese dinero sigue siendo legalmente suyo, aunque su esposo lo haya estado controlando. Margaret sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Quiere decir que tengo mi propio dinero? Sí, bastante, de hecho. Su esposo lo ha estado administrando, pero no tenía ningún derecho legal a impedirle acceder a sus propios fondos. Podemos recuperar ese dinero de inmediato. Margaret sintió lágrimas de alivio en los ojos. Pensaba que Richard era dueño de todo y que no tendría nada si lo dejaba. Pero tenía su propio dinero. Dinero que había ganado y heredado antes de conocer a Richard. ¿Hay más?, continuó la señora Martínez. La casa en la que vive se compró en parte con su dinero. Tiene derecho legal a la mitad de su valor. Y si decide divorciarse de su esposo, tendría derecho a recibir pagos de manutención mientras reconstruye su independencia. Vida. Margaret se sentó en silencio por un momento, asimilando esta información. No estaba atrapada. No estaba indefensa. Tenía opciones y recursos que Richard le había ocultado durante 3 años. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Margaret. El primer paso sería abrir tu propia cuenta bancaria y transferir tus fondos personales. Puedo ayudarte a hacerlo. Luego, si decides dejar a tu esposo, podemos organizar un lugar seguro donde quedarte mientras solucionamos los detalles legales. Margaret sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en 3 años, podía imaginar un futuro en el que tomaría sus propias decisiones y viviría su propia vida. Ese fin de semana, Margaret dio su primera actuación en el restaurante Riverside. La señora Chen la llevó allí y se quedó a escucharla. El restaurante estaba lleno de gente que había oído hablar de su increíble talento al piano. Algunos habían asistido a la cena de Richard y trajeron amigos que querían oírla tocar. Margaret llevaba un precioso vestido azul que tenía antes de casarse, uno que Richard nunca había aprobado porque decía que era demasiado llamativo. Pero esa noche, Margaret quería llamar la atención. Quería que la gente la viera como la música segura y talentosa que era. La actuación fue incluso mejor que la noche en casa de Richard. Margaret tocó durante 2 horas, mezclando piezas clásicas con canciones populares y su propia música improvisada. El público quedó completamente cautivado. La gente aplaudía después de cada canción y le pedía sugerencias específicas. Al final de la velada, el señor Chen le entregó a Margaret un sobre con $400, el doble de lo que le había prometido pagar inicialmente. «Eres maravillosa», dijo. «Tenía que añadir un extra y espero que consideres tocar aquí todos los fines de semana. Mis clientes te adoraban». Margaret aceptó el dinero con una gran sonrisa. Era el primer dinero que ganaba en 3 años y se sentía como una sensación de libertad. Cuando la señora Chen la llevó a casa, Margaret se sintió completamente diferente a la de hacía 2 semanas. Ya no era la indefensa esposa ciega de Richard. Era Margaret Sullivan, música profesional. Richard la esperaba al llegar a casa. Su rostro estaba ensombrecido por la ira. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Estaba trabajando», dijo Margaret con calma. «Te dije que iba a tocar en el restaurante Riverside esta noche. Pensé que entrarías en razón y cancelarías ese trabajo ridículo», dijo Richard. «Margaret, esto ya ha ido demasiado lejos. Te estás avergonzando a ti misma y a mí fingiendo que puedes tener una carrera». Margaret miró a Richard con nuevos ojos. 2 semanas atrás, su desaprobación la habría destrozado y la habría hecho dudar de sí misma. Esta noche, después de experimentar la alegría de actuar, ganar dinero y ser apreciada por su talento, sus palabras no tuvieron ningún poder sobre ella. «Richard», dijo en voz baja, «te dejo». Richard la miró conmocionado. «¿Qué dijiste?». «Dije, te dejo. He hablado con un abogado. Conozco mi dinero y mis derechos.
No necesito que me cuides y no quiero vivir con alguien que intenta controlarme y menospreciarme. No puedes dejarme, dijo Richard. Pero su voz sonaba menos segura de lo habitual. ¿A dónde irías? ¿Qué harías? Voy a alquilar mi propio apartamento, dijo Margaret. Voy a dar clases de piano, dar conciertos y vivir mi propia vida. Debería haberlo hecho hace 3 años. La cara de Richard se puso roja de ira. Mujer ingrata. Te salvé cuando estabas rota e indefensa. Te di todo lo que necesitabas y así es como me lo pagas. No me salvaste, dijo Richard Margaret con tristeza. Me atrapaste. Me hiciste creer que era indefensa cuando no lo era. Escondiste mis habilidades del mundo y de mí misma. Eso no es amor. Eso es control. Hice lo que era lo mejor para ti, gritó Richard. No, dijo Margaret con firmeza. Hiciste lo que era mejor para ti. Querías una esposa que dependiera completamente de ti y que nunca cuestionara tus decisiones. Pero ya no soy esa persona. La semana siguiente, Margaret se mudó a un pequeño pero cómodo apartamento al otro lado de la ciudad. La señora Martínez la había ayudado a acceder a sus propias cuentas bancarias e iniciar el proceso de divorcio. La señora Chen había encontrado un nuevo trabajo y se ofreció a ayudar a Margaret con el transporte y las tareas del hogar hasta que se instalara por completo. El nuevo apartamento de Margaret tenía un hermoso piano que alquiló en una tienda de música local. No era tan caro como el piano de cola de Richard, pero sonaba igual de bien cuando lo tocaba. 3 meses después, Margaret vivía una vida completamente diferente. Daba clases de piano a 12 estudiantes, desde niños pequeños hasta adultos mayores que siempre habían querido aprender música. Actuaba regularmente en restaurantes, bodas y eventos especiales. Incluso la habían invitado a tocar con la Orquesta Sinfónica de la ciudad como solista invitada. El periódico local publicó un artículo sobre ella titulado De pianista ciega que ve la música con claridad. El artículo hablaba de sus increíbles habilidades musicales y su inspiradora trayectoria desde el aislamiento hasta la independencia.